Hola, buenas tardes o buenos días a todos y a todas según vuestra posición geográfica. En esta nueva Innovation Masterclass hablaremos de la impresión 3D. ¿Qué es esta tecnología? ¿Es para todos? ¿Para qué sectores es particularmente interesante? ¿Y cómo podemos utilizar esta tecnología en nuestro día a día? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos con la mirada puesta en lo que existe hoy en día y lo que está por venir en el futuro. No te preocupes, estoy en Para, mute. para ello, contamos con la presencia de Eric Payares García, Chief Technology Officer de BCN 3D. No, Recordaros que podéis usar el chat para enviar todas vuestras reflexiones y preguntas a lo largo de la charla. Trataremos de reservar los últimos 10-15 minutos para dar respuesta a vuestras dudas. Sin entretenerme más, muchas gracias, Eric, por impartir esta Innovation Masterclass y te dejo el escenario virtual. Pues muy buenas tardes o buenos días a todos y todas. Es un placer el poder estar esta tarde, esta mañana con vosotros y poder compartir un poquito acerca pues, de lo que a lo que me dedico en mi día a día, que es pues, a promover el desarrollo de la impresión 3D en el entorno industrial y también hacerlo accesible a todo tipo de personas alrededor de la Tierra. Pues el tema de la ponencia, como bien se indicaba, es impresión 3D para iterar e innovar, ¿no? Que al final son dos conceptos que van muy ligados a lo que tratamos de hacer en nuestro día a día, todos los que trabajamos con impresoras 3D. Iterar e innovar para ser más competitivos, para tener mejores productos, para ayudar a nuestros clientes a ser mejores, a sacar valor de los productos que tienen a su alcance. Pero antes de entrar propiamente a hablar acerca de qué es la impresión 3D y cómo se utiliza actualmente en el tejido industrial o cómo podemos utilizarlo en nuestros hogares a título individual, pues me gustaría poder poner un poquito en contexto la tecnología y hablar, en primer lugar, de lo que entiendo yo a título personal acerca del concepto de industria 4.0. Porque la impresión 3D no deja de ser una rama más dentro de este contexto tan amplio que entendemos como industria 4.0. Al final, si le preguntamos a cualquier persona qué es la industria 4.0, seguramente tenga su propia definición. Bueno, yo os voy a dar la mía. Espero que coincidáis con ella, ni que sea parcialmente. Pero antes de todo, pues si echamos una vista al pasado, ¿no? y tratamos de reflexionar en las diferentes revoluciones industriales que ha habido en los últimos siglos, nos damos cuenta de que estas siempre han estado muy ligadas a un desarrollo tecnológico, ¿no? Cuando hubo la primera revolución industrial, finales pues del siglo XVIII, hubo una invención que permitió mecanizar muchos de los procesos que se hacían anteriormente de manera artesanal, como la máquina de vapor, y eso pues, se tradujo en un nuevo modelo productivo y un cambio en la manera de fabricar bienes, ¿no? Posteriormente, con la aparición de pues, nuevas fuentes de energía como la electricidad o el petróleo, nuevos materiales, digamos que también de nuevo hubo una revolución industrial, se empezaron a establecer pues, cadenas de montaje, ¿no? Nos viene a la mente gente como Henry Ford, etcétera, etcétera. Cambió una vez más, ¿no? Nuestro modelo de consumo como sociedad. Luego avanzamos unos cuantos años, ya en el siglo XX, con la aparición de nuevos medios de comunicación, con toda la computación, la electrónica, etcétera, etcétera. Empezamos a automatizar parte de esas cadenas de montaje, empezamos a utilizar robots. Ya no trabajamos tanto en fábricas, trabajamos delante de un ordenador y aún así seguimos creando valor, ¿no? Entonces, todos estos avances tecnológicos han ido concatenándose y nos han llevado pues, al entorno actual a partir de los años 90, donde se empieza a hablar de una nueva revolución industrial basada en un cambio de paradigma donde la digitalización forma parte de la base de muchas actividades económicas. Y cuando hablamos de digitalización, pues podemos pensar en blockchain, podemos pensar en inteligencia artificial, podemos pensar en big data, en realidad aumentada, realidad virtual, podemos pensar en ciberseguridad,
O también podemos hablar acerca de la impresión 3D. Todo ello tiene en común pues, que están de manera nativa en un entorno digital donde la información probablemente sea el mayor activo, ¿no? Y cómo se transfiere esa información es lo que crea una serie de estructuras o una especie de valor, ¿no? Que es lo que hace que las empresas y los tejidos industriales avancen. Así pues, en mi opinión, y ahí va un poco la definición, yo diría que la industria 4.0, pues como pongo aquí, se basa en conectar activos, conectar elementos de que en sí mismo son valiosos, pero que se pueden unir de manera que generen todavía más valor. Hablamos acerca de conectar información, conectar procesos. Al final, esa información se tiene que trabajar de alguna manera, ¿no? Esta información que de manera nativa se encuentra en un entorno digital, pues se suele procesar en un entorno industrial con una serie de maquinarias, de dispositivos o de ordenadores. Y aunque hablamos mucho de automatización, etcétera, pues lo cierto es que las decisiones de valor estratégicas, aquellas que tienen un impacto en el largo plazo, siguen estando todavía a día de hoy, y esperamos que, si más no durante los próximos años, en el corto plazo, pues seguirán estando a manos de los trabajadores, ¿no? Que son los que, ayudados por herramientas o por tecnologías diversas, pueden utilizar toda esa información que tienen a su alcance y tomar buenas decisiones. Así que, ¿de qué manera se puede trabajar eficientemente en la conexión de estos diferentes elementos? Es lo que hace que una empresa pueda adoptar estrategias de digitalización o de industria 4.0. Evidentemente no es algo que se puede hacer de un día para otro, pero estamos desde hace unos cuantos años pues yendo con paso firme, en función también del país o de las apuestas que se hagan por la digitalización, más o menos firme, pero vamos en esta dirección de poder conectar todos esos activos en un entorno industrial como el que podéis ver en esta imagen, donde hay múltiples herramientas productivas, desde fabricación tradicional, fabricación aditiva, que pueden comunicarse entre ellas de acuerdo a un plan de producción. Bien, pues en este marco es donde yo englobo la impresión 3D, o lo que de manera más canónica igual deberíamos llamar fabricación aditiva, ¿no? Que es lo que por sí mismo realmente es lo que entendemos por impresión 3D, es una manera más, más fácil de comprender o más popular, pero hablando de manera rigurosa hablaríamos acerca de fabricación aditiva. La fabricación aditiva, como comentaba anteriormente, nace de manera nativa en un entorno digital. Si no hubiésemos tenido previamente ordenadores en los que diseñar piezas en 3D, no hubiésemos podido dar el salto de convertir ese archivo tridimensional en una pieza física. No hubiese habido esa capacidad de partir del bit y llegar al átomo, ¿no? de materializar una serie de información que está en un entorno digital. Entonces, la impresión 3D en esencia consiste en aportar material de manera precisa sucesivamente en capas, ¿vale? Aquí hay una ilustración muy conceptual donde veis una superposición de capas. Nos puede recordar cuando vemos un mapa, ¿no? El mapa del tiempo, las isóbaras, o cuando vamos de excursión y planificamos la ruta, vemos las curvas de nivel. Al final, cada capa representa, pues, bueno, una uniformidad, ¿no? en ese nivel. Pues eso es lo que hacemos en una impresora 3D. Partimos de un modelo tridimensional que se ha diseñado previamente o que se ha digitalizado a través de un escáner 3D. Disponemos de esa información en un entorno digital y entonces discretizamos esa nube de puntos o esa superficie tridimensional, la discretizamos a un valor fijo de resolución, lo que llamamos altura de capa. Pues yo qué sé, 0,1 milímetros de altura de capa. Eso significa que, por así decirlo, dado ese objeto tridimensional, hago cortes o rebanadas cada 0,1 milímetros. Y de esa manera tengo una rebanada que mi impresora va a reproducir aportando material de manera precisa según el contorno de esa rebanada, y una vez haya terminado esa rebanada, haré la siguiente y así sucesivamente, añadiendo esos 0,1 milímetros de material en cada capa. ¿Vale? Y de esta manera, con esta discretización, llegamos a crear un objeto sin apenas residuos. A diferencia
de la fabricación tradicional, fabricación subtractiva. Cuando hablo de fabricación subtractiva, pues podemos pensar en tornos, en fresadoras, donde partimos de un bloque de material y vamos arrancando el material sobrante hasta obtener la pieza deseada. Aquí es precisamente lo contrario. Partimos de la nada y aportamos precisamente el material allí donde hace falta, reduciendo el residuo y también en muchos casos aumentando la productividad dependiendo del tipo de pieza que estemos fabricando. Bien, cuando hablamos de impresión 3D o de fabricación aditiva, en realidad estamos hablando de una gran cantidad de tecnologías diversas, ¿vale? Todas ellas tienen en común lo que os he explicado, que funcionan añadiendo material de manera precisa capa a capa, pero lo que sí que puede variar son los tipos de material que la impresora añade. ¿Vale? Para simplificarlo mucho, en esta masterclass vamos a hablar únicamente o nos vamos a referir únicamente a impresión 3D de plástico, ¿vale? Pero también existe impresión 3D de metal, que es bastante más compleja, ya podéis imaginar, ¿no? A nivel tecnológico pues tiene más complicación y es un mundo bastante diferente a nivel tecnológico y de aplicaciones, aunque bien es cierto que también de nuevo funciona de la misma manera aportando material de manera precisa capa a capa. Pues bien, dentro del mundo de los polímeros, de los plásticos, de nuevo hay muchas más maneras de aportar material, pero las tres más importantes o las que pues, voy a destacar para que pues, podáis tener un poquito esta noción son estas tres que veis en esta diapositiva. Hay impresoras que funcionan en base a polvo, un polvo muy finito, unas esferas generalmente de poliamida o de polipropileno, que se sinterizan, se añade o mediante un láser infrarrojo se aporta la energía necesaria para que estas bolitas se puedan fundir entre ellas. Y a partir de ese polvo lo convertimos en una pieza sólida con un porcentaje de porosidad, pero con muy buena resistencia mecánica. Estas tecnologías suelen utilizarse para hacer piezas o prototipos funcionales que requieren de buenos esfuerzos mecánicos. Por contra, son tecnologías pues, que son un poquito sucias, que no son habituales encontrarlas en un entorno doméstico, sino que son más bien tecnologías industriales, lo dicho, para hacer piezas mecánicas que tienen que aguantar esfuerzos considerables. Por otro lado, hay otra disciplina de impresoras que trabajan en base a una resina fotosensible que tienen añadidos pues, unos componentes químicos que reaccionan con cierta longitud de onda de la luz, ¿no? Incidimos luz ultravioleta sobre esta resina y lo que conseguimos es que se solidifique. Así que partimos de un líquido, le añadimos luz y obtenemos una figura en 3 dimensiones. Esta tecnología cada vez es más habitual en un entorno doméstico porque permite obtener piezas pequeñas de muchísimo detalle, pero generalmente con propiedades mecánicas o propiedades térmicas bastante malas. Es decir, que no se suelen utilizar en entornos industriales o en entornos productivos por las malas propiedades físicas, pero en cambio para aplicaciones más domésticas, para hobbies, para hacer figuritas, para hacer pues, maquetismo, es muy interesante porque son máquinas bastante accesibles y que dan un acabado superficial y unos detalles fantásticos. Y por otro lado, tal vez las que son más conocidas, sobre todo en un entorno doméstico, son las impresoras 3D que funcionan en base a extrusión de filamento. En estos casos tenemos un cabezal en el que se funde un filamento de plástico. Este filamento de plástico es empujado por un mecanismo extrusor que arrastra el filamento hasta este cabezal caliente. El cabezal está a unos 200-250 grados en función del plástico que estamos fundiendo y de manera precisa el cabezal se va moviendo en el plano de trabajo para aportar el material capa a capa. Una vez terminada la capa, pues se mueve la plataforma de trabajo y se hace una nueva capa. Estas impresoras pues son muy accesibles. Podemos comprar impresoras de este tipo en base a extrusión a partir de los 150-200 euros hasta más allá del $500.000 de euros. Así que hay un rango de aplicaciones
y dentro de la misma tecnología en esencia, pero digamos que se puede llegar a sofisticar mucho toda esta tecnología. Por otro lado, y antes de continuar, es muy interesante reflexionar en cuándo empezó a existir la impresión 3D, porque hay muchas personas que tal vez piensan que es algo relativamente reciente, que hace pocos años que existen las impresoras 3D. Pero el hecho es que estas tecnologías se inventaron en la década de los 80. A mediados de los 80, principios de los 90, en el caso de la extrusión, pero la primera tecnología de impresión 3D que se inventó y se patentó en su momento a mediados de los 80 fue en base a resina, al cabo de unos par de años en base a polvo y a principios de los 90 en base a extrusión. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que en esos momentos, probablemente por una sucesión de factores, ¿no? El poco alcance o la poca distribución que había de los sistemas de diseño 3D estaba muy orientado a la industria, industrias de alto valor añadido como aeroespacial o automóvil. Y luego también todo un tema de protección de patentes hizo que la tecnología al principio estuviera al alcance de muy poquitas empresas. A principios de los años 2000, principios finales, empezaron a haber movimientos open source que tenían como objetivo pues, democratizar la tecnología y empezaron a jugar sobre todo con la tecnología en base a extrusión. Con el tiempo, las patentes que protegían esta invención expiraron, con lo que empezaron a aparecer multitud de pequeñas empresas alrededor del mundo que empezaron a comercializar esta tecnología que es bastante accesible, como decía al principio. Con lo que realmente desde 2007-2008 es cuando hubo el boom de la impresión 3D y empezó a oírse más, en parte porque expiraron las patentes y en parte porque podemos imaginar, ¿no?, que en 2010 había muchos más ordenadores y la gente sabía usarlos para diseñar piezas mucho más que en los años 80, ¿no? Y desde entonces, pues más patentes han ido expirando, más empresas nos hemos añadido en este entorno de innovación y la tecnología pues ha avanzado muchísimo en 10 años comparado pues en los primeros 20 que existió. Bien, ¿para qué se puede utilizar una impresora 3D? ¿No? Eso yo creo que es la pregunta del millón que todos los que nos dedicamos a trabajar con impresoras, pues muchas veces nos han hecho. Bueno, ¿yo para qué quiero una impresora 3D? Bueno, en un entorno industrial, os puedo explicar para qué usan, por ejemplo, nuestros clientes las impresoras 3D, ¿no? Y luego seguro que igual en el turno de preguntas, pues tenéis cuestiones más específicas. Pero en esencia, las impresoras 3D se utilizan para tres cosas. Para hacer prototipos, es decir, yo tengo una idea de producto y antes de fabricarla con el material final, yo qué sé, pues con aluminio, antes de gastarme el dinero en hacer una pieza final con aluminio, que es muy costoso y que tengo que enviarlo a un proveedor, pues me hago un prototipo en mi despacho de ingeniería de un día para otro, me cuesta muy poco dinero y puedo valorar pues si las geometrías son buenas o no son buenas, si las piezas se encajan entre sí, si la ergonomía es según se esperaba o no, etcétera, etcétera. Por otro lado, también se usa mucho la impresión 3D para hacer utillajes, ayudas para cadenas de suministro, cadenas de montaje. Si yo tengo, por ejemplo, que ensamblar dos piezas, me resultará mucho más cómodo ensamblarlas si una la tengo apoyada en la posición adecuada y la otra únicamente la tengo que poner encima, ¿no? Eso me permitirá fabricar más rápido, tener menos errores, tener menos rechazo, tener menos piezas que han sido dañadas durante el proceso de ensamblaje y de esta manera pues seré más eficiente y podré reducir pues mi work in progress o podré reducir pues todo el dinero que tengo inmovilizado, los retornos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, puedo utilizar impresión 3D para hacer piezas funcionales, es decir, pasar del prototipado directamente a la pieza final, la pieza que voy a utilizar en mi producto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de prototipos, muchas veces pensamos en prototipos de productos que luego estarán serializados, que se fabricarán en masa, que antes de llegar a esa fase de serialización, pues quiero validar si están bien o están mal. Bueno, pues hay muchos productos, cada vez más, que se fabrican casi de manera customizada, cuya unidad total o unidades de fabricación, pues digamos que es la unidad, es una sola. Podemos pensar, yo qué sé, pues en coches de competición, ¿no? ¿Cuántos Fórmula 1 se construyen al año?
bueno, pues evidentemente no se fabrican tantos como utilitarios, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, para este tipo de aplicaciones de alto valor añadido o customización, la pieza que se obtiene de la impresora 3D ya es funcional y ya es la pieza pues, final que se utiliza en el producto. ¿Vale? Para esto, evidentemente, hace falta pues, materiales que sean técnicos, que cumplan con los requerimientos, y ahí es donde se complica la cosa y es en lo que pues, nos dedicamos buena parte de la industria, de los fabricantes de impresoras, pues en ofrecer soluciones robustas para este tipo de aplicaciones plenamente funcionales. Y en cuanto a industrias, pues lo cierto es que la impresión 3D es algo muy generalista, ¿eh? Se puede utilizar en un montón de sitios diferentes. Si se hace un poco de esfuerzo para encontrar categorías, pues yo diría que ingeniería, cualquier empresa que se dedique a desarrollar ideas, conceptos, productos, ¿no? que haya ahí, pues ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, seguro que en un momento u otro van a tener que hacer prototipos, ¿no? Antes de fabricar su producto, pues ahí la impresión 3D es una solución perfecta. También a nivel fabricación, desde líneas de montaje de electrodomésticos o automóviles, pueden usar impresión 3D para ser más eficientes. También como herramientas docentes o educativas en escuelas o herramientas de investigación en universidades o en entorno de salud. Bueno, lo cierto es que hay un montón de aplicaciones y dentro de cada tipo de impresión 3D en concreta, si es de resina, si es de filamento, si es de polvo, podéis encontrar un montón de casos de uso diferentes, pero generalmente aplicados a prototipado, utilería o parte funcional. Bien, ¿y qué hay acerca de la impresión 3D doméstica? Porque estamos hablando mucho de empresa, ¿no? Pero al final, pues buena parte de la audiencia igual se pregunta, bueno, pero yo me quiero comprar una impresora 3D en casa. ¿Qué me hace falta para dar el paso? Bueno, yo creo, y honestamente lo digo, que lo más importante es tener claro para qué queremos la impresora, ¿no? Si nos compramos una impresora para descubrir después para qué servirá, probablemente no la utilicemos mucho, ¿no? Hay gente que es muy curiosa y que siempre tiene ideas, ¿no? Y tienen necesidades. Pues oye, yo me quiero fabricar o quiero hacer los regalos de Navidad para mi familia personalizados, pues oye, pues genial, está bien. Es una opción, ¿no? Pero al final, yo siempre digo que la impresión 3D, la impresora en sí misma, es como una herramienta, ¿no? ¿Verdad que cuando nos compramos, pues yo qué sé, un, una caladora, pues siempre nos compramos una caladora porque tenemos un proyecto de bricolaje o porque pues tenemos unos intereses pues de bricolaje que nos hace ver claramente que una caladora nos servirá pues para cortar madera y poder construir ese proyecto que tenemos en mente. No nos compramos la caladora para luego pensar en qué vamos a utilizarla. Bueno, pues la impresora 3D en sí misma es una herramienta que sirve para muchas cosas, es una herramienta muy versátil, pero que para sacarle jugo realmente hay que tener proyectos y hay que tener pues, bueno, un deseo de hacer cosas concretas para sacarle provecho, ¿no? Eso es lo fundamental. El segundo paso, bueno, es necesario que la persona que tenga una impresora 3D sea capaz de hacer sus propios diseños en 3D. ¿Vale? Es cierto que existen muchos repositorios en Internet donde te puedes descargar un objeto en 3D diseñado por otra persona, pero puedes descargar en la mayoría de los casos de manera gratuita, pero es cierto que imprimir cosas que han diseñado otros, pues más allá de figuritas o juguetes, bueno, llega un momento en el que pues tal vez no es muy útil, ¿no? Y al final tenemos el escritorio lleno de figuritas, que es muy chulo, ¿no? Sobre todo para los que somos un poco frikis. Hay muchas cosas de Star Wars y cosas así, con lo que siempre es divertido, pero realmente más allá de esto, a veces cuesta un poquito. Así que si tenemos la capacidad de aprender a dibujar con nuestro ordenador, será fantástico porque tendremos la autonomía de no depender del diseño de otros, sino poder crear nuestras propias piezas. ¿Es difícil dibujar en 3D? Bueno, yo diría que no tanto como dibujar a mano. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de dibujar a mano, soy un desastre, o sea, sé hacer el retrato con el 6 y el 4 y poco más, pero en cambio, pues dibujar con ordenador suele ser un poquito más sencillo, ¿no? Al final, si tenemos una mente pues capaz de ver las cosas en perspectiva e imaginarnos un poquito en el espacio cómo son las cosas, lo cierto es que diseñar en 3D hay muchas herramientas
con un montón de tutoriales en línea, pues que nos pueden ayudar a acceder a herramientas de diseño muy potentes en 3D para hacer nuestras propias piezas. Es un buen pasatiempo. Lo cierto es que es bastante divertido y si tenemos un poquito de paciencia, se aprende a diseñar en 3D sin grandes esfuerzos y con cierta soltura. Por otro lado, yo también recomiendo siempre que si queremos tener una impresora 3D en casa, tenemos que ser cuidadosos y trabajar con mimo, con cariño. Las impresoras 3D baratitas, menos de 1.000 euros, ¿no? De 150.000 euros, bueno, pues son máquinas que no son de juguete, pero casi. Entonces, vamos a tener que darles mantenimiento. Tendremos que tratarlas con cariño. Son máquinas de precisión, con lo que si vamos con el martillo nos van a durar 2 días. Así que es importante pues que les demos un buen mantenimiento, que si tenemos que desmontar en alguna ocasión algo, lo hagamos con tiento. ¿Hace falta que seamos ingenieros para echarle mano a una de estas máquinas? Ni mucho menos. Evidentemente, si tenemos nociones de mecánica, nociones de electrónica, un poquito de programación, tendremos un montón de posibilidades de mejorar la máquina, de sacar del máximo rendimiento, pero si no, no es especialmente complicado, ¿no? Y de nuevo, en la impresión 3D hay un montón de tutoriales en línea, hay un montón de comunidad que nos facilita mucho en caso de duda, pues poder acudir a un foro y poder resolverlo. Así que si nosotros ponemos de nuestra parte y somos cuidadosos, lo podemos ver como un buen proyecto para familiarizarnos con conceptos mecatrónicos, ¿no? que tal vez están un poquito fuera de nuestro día a día. Y por último, la última recomendación sería pues, que tengamos paciencia. Imprimir en 3D requiere de una curva de aprendizaje. Suele ser una curva de aprendizaje bastante corta, no es muy complicado si empezamos con cositas sencillas, con una impresora más o menos interesante. Pero cada impresora, cada pieza que queramos imprimir, incluso cada material, no todos los plásticos son iguales, al principio van a hacer que fallemos. Así que el fallo en sí mismo forma parte del proceso, pero la ventaja es que fallar en impresión 3D no suele ser muy caro, así que lo podemos ver como una herramienta que nos ayude, ¿no? Que nos empuje a mejorar en nuestros proyectos. Bien, pues ahora si me lo permitís, me gustaría hacer un poquito de repaso muy cortito sobre, bueno, qué es BCN 3D como empresa, ¿vale? Para poneros en contexto, porque hemos estado hablando de industria 4.0 y son todo, pues, palabras muy rimbombantes que parece que sea muy caro para una empresa adoptar tecnologías, pues, en un entorno de industria 4.0. Pues os voy a explicar un poquito nuestra historia como empresa, de dónde venimos, qué tipo de productos tenemos y luego algunos casos de éxito que demuestran que dar el paso hacia la digitalización y hacia la industria 4.0 con la impresión 3D no es algo realmente al alcance solo de grandes empresas, sino que está al alcance absolutamente de cualquier tipo de pyme. Pues BCN 3D nació como una unidad de negocio dentro de un centro tecnológico que depende de la Universidad Politécnica de Cataluña, aquí en Barcelona. Este centro tecnológico, que se llama Fundació SIM, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión acercar las tecnologías de fabricación a la sociedad, ¿vale? Evidentemente, realiza muchos trabajos para la industria, pero también hace cursos de formación, cursos de diseño en 3D, másters para estudiantes técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, esta fundación, este instituto de investigación, fue de hecho uno de los pioneros dentro de España en tener impresoras 3D industriales al final de los años 90. Así que en 2011, cuando escuchó que existía un proyecto open source, lo que os contaba antes, que desarrollaba impresoras 3D accesibles, pues en el centro tecnológico se dijo, oye, pues esto es buena idea, porque se parece mucho a lo que ya hacemos de manera industrial y está muy acorde a nuestra misión como fundación, ¿no? De acercar la tecnología a la sociedad. Así que se creó una pequeña unidad de negocio que hacía máquinas de escritorio sencillitas en formato kit, se organizaban talleres de montaje los fines de semana, se enviaban pues máquinas desmontadas a personas que pues querían adoptar la impresión 3D
un modo pues hobby, ¿no? Dentro de un entorno pues maker para sus proyectos o para sus ideas de garaje, por así decirlo, y con el tiempo, pues a medida que se fue profundizando en el conocimiento de la tecnología, pues se fueron desarrollando productos más orientados a un público profesional, máquinas que ya estaban pues más listas para sacar de la caja, empezar a imprimir, cada vez pues máquinas un poquito más grandes, más sofisticadas para trabajar con materiales técnicos, pues de empresas químicas como BASF o Mitsubishi Chemical, ¿no? Más materiales más orientados a la industria. Actualmente pues tenemos esta gama de productos. Para que os hagáis una idea, el más caro son 10.000 euros, por debajo de los 10.000 euros, el más accesible, aquí a la derecha, pues alrededor de 3.500 euros. Así que son productos profesionales para la industria, pero con un coste de adquisición relativamente bajo. Así que hemos hecho, por así decirlo, un poco la transición desde productos, ya veis aquí muy maker, donde la gente se lo montaba como si fuera un mueble de IKEA, pues a productos que están orientados a un entorno industrial, ¿no? En un taller de fabricación, pero con un coste relativamente accesible de 10.000 euros, como mucho, que convendremos todos que está relativamente al alcance de cualquier empresa que desarrolla productos o conceptos. ¿Vale? No solo esto incluye la máquina en sí misma, sino también todo el ecosistema, desde, hablando de Industria 4.0, pues de integración en una plataforma cloud, donde los diferentes operarios y usuarios de las impresoras tienen la información a su alcance, la monitorización en tiempo real de la producción, la gestión de la producción, también la integración con los filamentos, que es la clave para que la pieza sea consistente a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues este es el ecosistema de impresión 3D, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora, pues algunos casos de éxito que con un ecosistema de menos de 10.000 euros, ¿no? Como algunas pequeñas y no tan pequeñas empresas, de hecho algunas grandes empresas, han utilizado este ecosistema para ser más competitivos en su entorno de producción, ¿vale? Primer ejemplo es el ejemplo de Camper. Camper es una empresa española en Mallorca que se dedica pues, al diseño y a la confección de moda de calzado, ¿no? Calzado principalmente, también tienen otros productos, pero ellos tienen, o su historia nace en el calzado. Bueno, Camper es una empresa que a nivel de diseño, pues son bastante, bueno, tienen unos diseños bastante originales y se diferencian bastante, o su apuesta claramente está pues en tener diseños llamativos, ¿no? Por ejemplo, las suelas, en muchos casos, las suelas en un calzado es uno de los factores más identificativos, ¿no? Dejan huella, nunca mejor dicho, y se identifica mucho Camper por diseños novedosos o un poco atrevidos, a gustos de cada uno si te gustan o no, pero lo cierto es que no dejan indiferente. Bien, Camper desarrolla hasta 50 nuevos modelos por temporada, ¿no? Y siendo pues que hay más de una temporada al año en el mundo de la moda, con lo que podéis ver que tiene muchísimo flujo de nuevos diseños constantemente. Cada 6 meses, pues 40, 50 nuevos modelos de calzado. Tradicionalmente, los diseñadores en Camper lo que hacían era hacer los bocetos a mano alzada, ¿no? Los artistas diseñadores hacían los bocetos, se los entregaban a los ingenieros y los ingenieros trataban de plasmar esas ideas en un archivo tridimensional que en los últimos años fabricaban en 3D con una máquina industrial muy, muy cara, ¿no? Que cada kilo de material cuesta alrededor de 1.000 euros. Podéis imaginaros 50 prototipos o 50 modelos cada 6 meses, hacer varias iteraciones de cada diseño, pues se gastaban mucho dinero en material. Bueno, la solución que han adoptado recientemente, desde hace ya unos poquitos años, es con impresoras 3D de escritorio, pues como las que os he enseñado, ¿no? Que cuestan menos de 10.000 euros. Pueden tener varias de estas y hacer las primeras rondas de iteraciones, ¿no? De manera mucho más accesible y mucho más barata. Y en vez de utilizar una impresora industrial que cuesta 1.000 euros el kilo de material, utilizan una más pequeñita que tiene menos resolución, pero que el kilo de material cuesta 35 euros. Con lo que pueden iterar mucho más,
y los ingenieros se aseguran de que los diseños que plasman, que les provienen de los diseñadores, realmente cumplen los criterios estéticos y de diseño que se esperaban inicialmente. Así que lo que consigue Camper es más eficiencia, mejores diseños y un ahorro en el desarrollo de sus productos. Otro ejemplo muy bueno es Nissan. Bueno, yo creo que Nissan no necesita presentación como empresa. Probablemente sabéis que, bueno, sobre todo los que estéis aquí en España, Nissan tenía hasta finales del año pasado una planta de producción aquí cerquita en Barcelona, en la zona franca. Bueno, ahora lamentablemente pues la fábrica se ha cerrado, pero durante muchos años Nissan ha estado utilizando impresión 3D para utillajes de fabricación. Aquí veis en esta imagen un ejemplo, como el operario está utilizando una pieza impresa en 3D en una de las impresoras que os he mostrado anteriormente, de menos de 10.000 euros, para posicionar correctamente en la alineación adecuada pues el nombre del modelo que se está ensamblando. Y esto me parece muy interesante, más allá del ejemplo que dices, bueno, ya ves qué tontería para posicionar unas letras en la carrocería del coche. Bueno, es cierto que si coges aisladamente solo este ejemplo no es muy impresionante, pero lo cierto es que Nissan aquí en Barcelona estaba utilizando hasta, creo que eran alrededor de 40-45 utillajes diferentes para diferentes procesos de ensamblaje del vehículo. Pues desde tapas que protegían la carrocería durante el montaje de los asientos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando los asientos se ponían dentro del coche, claro, es un bulto voluminoso que cuesta de manipular. A veces golpeaban la carrocería, hacían unas marcas y, claro, eso tiene un coste de repintado, ¿no? Y un aumento de los retrabajos, un aumento tanto de tiempo como de coste de fabricación. Bueno, pues imprimiendo en 3D con un plástico flexible para absorber los impactos, que cuesta esa pieza menos de 3 euros y se fabrica de un día para otro, pues están reduciendo muchísimo las incidencias en la línea. Y también es interesante notar que, bueno, concordaremos que probablemente la industria de la automoción, en cuanto a productos seriados, es una de las industrias que tiene pues más exigencias a nivel de calidad. Bueno, pues pensar que se han fabricado miles de coches en una línea de altas prestaciones utilizando impresoras 3D de 3.000, 4.000 euros, lo cierto es que demuestra el potencial, ¿no?, y la calidad que se puede llegar a extraer de este tipo de herramientas. Bien, el próximo ejemplo es una pequeña empresa. Bueno, no, ya es mediana, porque ha ido creciendo en los últimos años a raíz del COVID. Vale. NGNY es una empresa de aquí cerquita de Barcelona que desarrolla equipos de laboratorio, equipos que automatizan los test o los ensayos de laboratorio. ¿Vale? Básicamente lo que hacen estas máquinas es procesar muestras de diferentes tipos de ensayos clínicos. Por ejemplo, cuando se nos hacía la PCR, ¿no?, y teníamos que esperar 48 horas a que pues, llegáramos el resultado, el procesado de esa muestra se hacía en una máquina de este estilo. La muestra iba en un tubito de ensayo, entonces esta máquina de lo que se encargaba era de leer cada tubo de ensayo, de desenroscar el tubito de ensayo, tomar la muestra, hacer el ensayo correspondiente, volver la muestra dentro del tubo y volver a cerrar el tubo. ¿Vale? Así que son procesos automatizados, bastante productivos, pero que requieren de mucha customización. Cada máquina tenía módulos diferentes en función del cliente o del laboratorio que compraba esta máquina. Así que, pese a que a raíz del COVID, pues la demanda de esta empresa, pues lamentablemente ha tenido que, bueno, lamentablemente para ellos ha ido bien, pero ha tenido que fabricar muchas máquinas, pero antes, pues tal vez fabricaba 15, 20 unidades al año. No son máquinas de alto valor añadido, con un elevado elemento de customización, con lo que cada máquina era bastante costosa de fabricar. Tradicionalmente utilizaban, pues, bueno, tecnologías de fabricación como el mecanizado, que para piezas únicas, pues tal vez un engranaje o una pinza puede costar 200, 300 euros fácilmente. Pues en cada máquina de estas igual había docenas de piezas customizadas, diseñadas a medida para la aplicación que el cliente deseaba. Bueno, pues gracias a la impresión 3D y a maquinitas como las que os he enseñado, de menos de 10.000 euros, esta empresa ha sido capaz de
desarrollar engranajes, pinzas, tapas protectoras, un montón de elementos, hasta 20 elementos diferentes en cada una de estas máquinas, que eran piezas finales fabricadas con plásticos técnicos en las impresoras que os he mostrado anteriormente. Y de esta manera han reducido pues, los costes muchísimo y son mucho más ágiles para customizar y añadir valor a los productos que ofrecen actualmente. Y otro buen ejemplo muy interesante es el, bueno, hablando de customización, ¿no? No hay nada más único que el cuerpo humano. Cada cuerpo es diferente y sobre todo cuando se tienen que planificar intervenciones quirúrgicas donde pues, se tiene que hacer la eliminación de un tumor o cosas de ese estilo, ¿no? En operaciones de traumatología, pues lo cierto es que la vida del paciente está en riesgo cuando está dentro del quirófano, con lo que una de las aplicaciones que seguro que todos hemos escuchado hablar es los ensayos quirúrgicos. En este caso, pues ya de por sí, cuando se nos hace una prueba diagnóstica, por ejemplo, un TAC, ya de por sí las imágenes que se están obteniendo son capas, ¿no?, de nuestro cuerpo. Bueno, eso es precisamente lo mismo que se hace en la impresión 3D, trabajar por capas. Bueno, los técnicos de imagen y radiología son capaces, con los últimos avances en el ámbito del software, de coger esas imágenes que se obtienen de un diagnóstico tipo TAC y poderlas segmentar de manera que se puedan separar los diferentes tejidos del cuerpo. Pues los huesos, los tumores o los vasos sanguíneos, los órganos, etc. Se puede fabricar en 3D un modelo de la lesión que se tiene que operar, de manera que el cirujano, antes de entrar en quirófano, ha podido ver de manera pues, mucho más entendible que simplemente a través de un TAC cuál es la lesión, incluso ensayarla, ver también cómo la lesión interacciona con vasos sanguíneos o con órganos que están alrededor y buscar la mejor estrategia posible para reducir el riesgo de esa operación, reducir el tiempo de quirófano, con lo cual el cliente tendrá una más rápida recuperación, un menor riesgo de infección y, en resumen, pues mejorar la atención que presta el paciente. Y también con la boca pequeña os lo digo, pero los hospitales también son un negocio, ¿no? Y poder maximizar las horas de quirófano para diferentes pacientes o clientes, según el punto de vista del hospital. Pero lo cierto es que, bueno, esto es algo que cada vez es más frecuente y bueno, lo cierto es que es una de las ventajas de la impresión 3D que permite, pues, tangibilizar las diferentes lesiones de un paciente. Y por último, algo que, bueno, creo que también ha estado muy, muy presente durante la reciente pandemia de COVID-19 es, bueno, cuando hubo toda la disrupción de las cadenas de suministro y nuestros sanitarios no tenían a su alcance EPIs en condiciones, bueno, pues con la impresión 3D fuimos capaces, muchas personas alrededor de la Tierra, no solamente BCN 3D, pero bueno, fuimos capaces de movilizarnos y fabricar EPIs en tiempo récord, en apenas un par de semanas. Pues en este caso nosotros estuvimos haciendo más de 4.000 pantallas protectoras que fueron enviadas pues, a hospitales, a centros de atención primaria, etcétera, etcétera. Pues bueno, sin más no, para parar el golpe de los primeros meses hasta que las cadenas de suministro poco a poco fueron volviendo a la normalidad. Esto es un buen ejemplo de la rápida respuesta que nos puede dar la impresión 3D, donde realmente cuando hablamos de impresión 3D, lo que estamos tratando de hacer es de acercar una vez más la fabricación cerca del consumidor, ¿no? Venimos de décadas, y esto pues enlaza con la última parte, venimos de décadas de deslocalizar la producción, lo cual a nivel pues, de costes puede ser muy interesante, pero eso también tiene un impacto en las cadenas de suministro, un impacto en nuestro planeta, ¿no? Con todos los, bueno, la huella de carbono, ¿no? que implica enviar productos desde China para consumir en Europa, que eso no es gratis, ¿no? Y a veces pues, parece que miramos el coste del producto de plástico que compramos en el bazar chino, pero lo cierto es que eso también tiene un impacto en nuestro modelo productivo, en nuestro tejido industrial y también en nuestro planeta. Así que si yo tuviera que echar una mirada al futuro, bueno, yo creo que lo que tratamos de hacer todos los que trabajamos en impresión 3D es
desbloquear la autonomía de fabricación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si queremos fabricar bienes de consumo, no únicamente tengamos que pensar en fabricar en China, porque si no los costes no me dan, sino, oye, seamos capaces de diseñar localmente, pero también de producir localmente. Que la impresión 3D sea una herramienta que permita el acceso a la producción de productos serializados, customizados, a un coste competitivo, sin una barrera de acceso elevada, sin tener que hacer una inversión en CAPEX, en moldes de inyección o en maquinaria súper costosa. La gran ventaja de la impresión 3D es que no necesitas hacer esa inversión en maquinaria porque la herramienta ya de por sí es todo el inmovilizado que necesitas para fabricar piezas, ¿no? Entonces, es un objetivo ambicioso, pero de lo que se trata es de que cualquier empresa, aunque sea pequeña, tenga el músculo productivo necesario para producir de manera local. Así que un poco la tendencia que vemos dentro de la industria para los próximos años de fabricación, pues se podría resumir en estos 4 puntos. Fabricar más en nuestro entorno, acercar el productor al consumidor, un poco rompiendo la tendencia que ha habido desde los años 80. Para eso, pues hay que ser competitivo en cuanto a costes y a nivel tecnológico, a nivel productivo también, evidentemente. En eso estamos trabajando, hacer impresoras más rápidas y más baratas, que permitan pues, que los productos tengan valor más allá, que no sean todos iguales, que no vayamos todos uniformizados, sino que podamos customizar los productos que consumimos, que se pueda fabricar en tiempo real, es decir, que si yo voy al dentista, me escanean la boca y me pueden en apenas 2 o 3 horas hacer el implante que yo necesito, ¿no? Poder tener esa inmediatez en la fabricación y en la atención primaria en algunos aspectos es una tendencia clarísima de muchísimo interés. Y también que dejemos de pensar en fabricar millones de unidades para que las cosas sean rentables, sino poder serializar productos en pequeños lotes, ¿no? Pensar en producciones de 10 unidades, tal vez 20 unidades, porque no tenemos que amortizar un molde de inyección que cuesta 50.000 euros, ¿no? Sino que tenemos esa capacidad de fabricar piezas con un coste unitario muy competitivo sin tener que ir a millones de fabricación, ¿no? Al final no se trata de fabricar más, sino de fabricar más inteligentemente, probablemente, ¿no? Y de esta manera, pues también ayudar a que los bienes o los recursos naturales pues se utilicen de una manera razonable. Bien, pues esto ha sido todo por mi parte y estaré encantado de poder resolver cualquier duda que haya surgido o cualquier pregunta. Muchas gracias, Eric. Muy instructivo, creo, todo y muy bien ilustrado. Bueno, sí, no dudéis a lanzar más preguntas vía el chat de la plataforma. Hay una primera que surgió durante tu intervención, un poco distendida, que es muy curiosa. ¿Cuál es el diseño más raro o que te haya sorprendido en el que se ha aplicado la impresión 3D? Bueno, lo cierto es que más raro, bueno, la verdad es que raro depende para quién, ¿no? A ver, aquí hay mucha gente que yo tengo una espada láser, por ejemplo, eso no sé si es raro, pero una espada impresa en 3D. Para los que nos gusta Star Wars, la impresión 3D es fantástico. No, pero ahora en serio. A ver, no lo sé, hay desde maquetas, juguetitos, figuras de acción. Lo cierto es que hay cosas muy interesantes. Gracias a la fabricación aditiva puedes hacer piezas que estén articuladas, porque sea una sola pieza, ¿no? Que no requieran de un ensamblaje posterior. O sea, pues si hago algo con inyección, luego las piezas tienen que encajarse para que articulen. Bueno, con impresión 3D se pueden hacer formas muy complejas, con estructuras internas, que la verdad es que no se pueden fabricar de ninguna otra manera, ¿no? Con lo que yo creo que lo más raro, lo más poco habitual cuando uno no conoce la impresión 3D, pues son esas geometrías con muchos agujeritos o con estructuras internas muy complejas, con canales de ventilación internos que no se pueden fabricar de otra manera sino con fabricación aditiva. Y creo que esta pregunta también hila muy bien con una pregunta que hemos recibido con el formulario de registro al evento, que es
¿Se puede hacer todo en una empresa 3D? ¿Hay alguna restricción o legislación para este tipo de innovaciones? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Se puede hacer todo con una impresora 3D? No, desde luego que no. La impresión 3D es una tecnología más de fabricación, pero que coexiste y que va a coexistir con otras tecnologías de fabricación, porque al final, em, pues es una herramienta más, pero yo qué sé, en nuestra caja de herramientas no solo tenemos martillos, ¿verdad? Tenemos pues martillos, llaves fijas, llaves Allen, tenemos destornilladores. En función de lo que necesitemos hacer, utilizaremos una herramienta u otra. Pues hay veces que imprimir en 3D tiene mucho sentido para customizar, por ejemplo, para hacer piezas con canales internos de refrigeración, por decir algo, pero hay veces que será siempre más barato utilizar, pues yo qué sé, estampación o poder usar incluso inyección, ¿no? Si tengo que hacer millones de piezas, tapones de un boli, por ejemplo, siempre me va a salir mucho más barato hacerlo con inyección que no con una impresora 3D, ¿no? Entonces, en ese sentido, em, coexistirá y hay algunos requerimientos que la impresión 3D, bueno, tal vez no llegue a alcanzar comparado con inyección de plástico, en cuanto a precisión o acabados. En cuanto a regulaciones, esto es uno de los aspectos que todavía a día de hoy hace falta trabajar, em, porque justo grandes industrias están empezando a adoptar impresión 3D, ¿no? Por ejemplo, en la industria, todo el tema de ferroviario, hay muchas regulaciones. Los materiales que van dentro de un tren tienen que cumplir con una serie de requerimientos, por ejemplo, de resistencia a la llama, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta que no adoptemos estándares para garantizar que los materiales fabricados en 3D cumplen con esos estándares de algunas industrias muy reguladas, como el ferroviario o la automoción, pues la adopción es un poquito más lenta. O para aplicaciones dentro del entorno biomédico también hay muchas regulaciones, ¿no? Una pieza que está en contacto con el cuerpo humano, pues tiene que cumplir una serie de requerimientos y esto está muy pautado. Entonces, hay un reto en ese sentido que los fabricantes de maquinaria, junto con las empresas químicas, estamos trabajando conjuntamente también para estandarizar todo esto y que pueda ser eh, pues se pueda adoptar en más industrias, aunque estén muy reguladas. Nos ha llegado ahora también una otra pregunta que es muy interesante. Bueno, la persona dice, es evidente que la impresión 3D va a ser un sector económico en auge en los próximos años a nivel local. En este sentido, ¿visualizas más el sector con una impresora en cada empresa que lo necesite o en granjas externalizadas de impresión? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Yo visualizo ambas cosas. Creo que en muchos casos, pues ya lo estamos viendo, nosotros en nuestros clientes, cada vez más y más clientes tienen impresoras 3D accesibles, relativamente baratas, para hacer, por ejemplo, las primeras iteraciones de prototipos o para las primeras fases del ciclo de vida o el desarrollo de un producto, ¿no? Pues el prototipado y la validación inicial. Y luego subcontratan en la fabricación a estas empresas que son, por así decirlo, granjas, que tienen equipos industriales para fabricar en serie. Entonces, yo creo que en función de la aplicación, habrá empresas que decidan fabricar localmente y ellos son los que operan sus granjas de fabricación y en algunos casos van a decidir externalizarlo en función de la aplicación. Pero yo creo que de aquí a unos años prácticamente cualquier empresa va a utilizar impresión 3D en las fases iniciales de desarrollo, eso es segurísimo, y luego en función de a quién apuntan con su producto o del volumen, pues igual utilizan tecnologías más convencionales como la inyección o el mecanizado o el plegado de chapa, o tal vez ya lo hacen directamente con impresión 3D, con tecnologías que están en desarrollo, ¿no? Que todavía tal vez son muy caras o que todavía no dan las prestaciones deseadas en todos los niveles, porque están en el camino correcto, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de empresas como HP, que llevan muchos años también trabajando en el desarrollo de soluciones de impresión 3D muy interesantes, pero todavía tienen un coste de adquisición muy, muy elevado. Bueno, yo creo que con los años esto va a ser una buena alternativa.
Otra pregunta que habíamos recibido también pre-evento era cómo podría aplicarse o ayudar la impresión 3D en una empresa del sector bancario como BBVA. Bueno, esto es una buena pregunta que también podríamos hablar con la gente de Business Development. Nosotros claro, al final, la impresión 3D sirve para materializar objetos, ¿no? En el caso de pues, una empresa del sector financiero, igual el negocio que realizáis pues, tiene menos que ver con los objetos tangibles que otros sectores. Pero, por ejemplo, para campañas de marketing, o por ejemplo, tenemos clientes del sector de automoción que, por ejemplo, quieren customizar las llaves del coche, ¿no? Y, oye, pues yo quiero que el cliente que se compra un coche de marca X, que es de lujo, pues tenga la opción de poder customizar la llave. Son campañas un poco dar un plus interesante bueno, que el cliente siente que lo que tiene es único, que está hecho a su medida. Entonces, igual a nivel del sector bancario financiero, no sé si para este tipo de, bueno, campañas o fidelización o demás, ¿no? Que pueda hacer sentir que el cliente tiene algo premium hecho a medida para él, puede ser interesante. No lo sé. Pero seguro que vosotros tenéis muchas más ideas que yo. Vale, muchas gracias. Y luego voy a leer una última pregunta que nos acaba de llegar. Em, mi hijo, mi hijo es diseñador industrial e hizo con la impresora 3D trabajos para Kitsania. También hizo partes para un sanitizador tipo microondas, diseño industrial. Pero visualizas alguna, era la misma, perdón, pero visualizas alguna aplicación en empresas financieras. Bueno, pues ya respondida, entonces. Pues si no nos llegan ninguna última pregunta distinta, creo que vamos a cerrar ya eh, para intentar quedar en la buena hora. Bueno, leo la última que llega. Eso puede ser útil sí, a modo de conclusión. ¿Qué formación le aconsejarías cursar para poder hacer su carrera profesional en el mundo de la fabricación aditiva, tanto a nivel mecánico como a nivel de diseño? ¿Qué perfil busca una empresa como la vuestra? Bueno, esta es una pregunta interesante. A ver, nosotros buscamos ingenieros para desarrollar soluciones, con lo que igual nosotros vamos como un paso antes. Para trabajar en un entorno de desarrollar ecosistemas de impresión 3D, pues cualquier tipo de ingeniería, mecánica, electrónica, industriales, materiales, informática, cualquier cosa relacionada en este ámbito STEM es interesante. Desde la física, la química, absolutamente todo tiene un encaje. Para desarrollar carrera dentro del entorno o para, digamos, ser un diseñador para fabricar en 3D, lo cierto es que todavía no hay carreras muy especializadas, pero bueno, en general, en ingenierías de diseño industrial, ingeniería mecánica o industrial, se empieza a utilizar impresión 3D o está al alcance de los estudiantes. Luego también hay algunos posgrados o másters que, bueno, digamos que entran en más detalle en modelismo industrial o cómo utilizar la fabricación aditiva. Al final, igual que tampoco hay en concreto una carrera que diga cómo mecanizar piezas en aluminio, sino que está incluido dentro del currículum, lo que sé, pues ingeniería mecánica, la impresión 3 es un poquito igual. Pero sí que como es algo bastante novedoso y está muy enlazado con herramientas de diseño, sí que empiezan a haber másters y posgrados, por ejemplo, en el centro tecnológico que os explicaba al principio, que sí que ofrecen posgrados o másters especializados pues, en herramientas de diseño orientadas a imprimir en 3D o en tecnologías de fabricación aditiva para aplicaciones más específicas. Pero lo cierto es que bueno, yo creo que en los próximos años más y más personas van a tener, por así decirlo, interiorizado que la impresión 3D es una alternativa real y muy potente a nivel de fabricación, ¿no? Y lo vemos claramente, ¿eh? Cada vez la gente joven que sale de las universidades tiene experiencia o ha oído hablar de impresión 3D, mientras que tal vez técnicos de 40, 50 años, pues tal vez no están tan familiarizados, con lo que se demuestra que poco a poco a nivel entorno académico se empieza a hablar de impresión 3D.
Vale, pues muchísimas gracias, Eric, por impartir esta masterclass y gracias a toda nuestra audiencia virtual por asistir y participar y esperamos que os haya gustado la sesión. Y entonces, para concluir el evento, me gustaría invitaros todos a rellenar nuestra encuesta de satisfacción que os llegará por correo a los que marcaron la casita en el registro, o bien lo podéis ver ahora en un momentito en pantalla. Luego también os invito, si queréis, a registraros a nuestra newsletter para no perderos ninguna de nuestras actividades y planificación de eventos. Y también podéis echar un vistazo a nuestra web openinnovation.bbva.com para leer nuestros artículos y ver o volver a ver nuestros eventos programados. De hecho, también después del evento dejaremos la página abierta sobre esta masterclass junto con la presentación de Eric. Entonces, pues hasta la próxima y muchas gracias.